En el video de hoy descubrirás 8 trucos para agilizar y recuperar la memoria. Pero antes relataré una historia budista que trata sobre Jun, un anciano que está pasando por un duro momento de depresión, donde se da cuenta como poco a poco está perdiendo su memoria y temiendo caer en un estado de demencia. Es cuando se encuentra con Akiko, que le enseña prácticas milenarias del budismo. Sin más parloteo, empecemos con la historia. El irritante zumbido del despertador sacó bruscamente a Jun de un plácido sueño. Con un gruñido ronco, alargó la mano para apagar el molesto aparato. Lentamente abrió los ojos al tiempo que soltaba un profundo suspiro. Otro día más. Últimamente sentía como si cargara sobre sus hombros todo el peso de sus 78 años, como si no fueran solo días los que hubieran pasado, sino siglos enteros. Permaneció mirando el desvaído techo durante largos minutos, intentando reunir energías antes de enfrentar la mañana. Sabía que debía incorporarse, pero su cuerpo dolorido protestaba con cada mínimo movimiento. La artritis lo había convertido en un anciano frágil y embarado. Una mueca de dolor se dibujó en su avejentado rostro cuando finalmente logró erguirse hasta quedar sentado al borde de la cama. Su modesta habitación yacía aún en penumbra, apenas iluminada por tenues rayos de sol que se filtraban entre las cortinas corridas. Distinguió las conocidas paredes desnudas y el viejo ropero de madera descascarada. Nada había cambiado desde el día anterior, ni siquiera en los últimos 4 años desde que su amada esposa Miyu había fallecido. Jun sintió la hora familiar punzada en el pecho al pensar en su difunta compañera. Miyu había sido su motor y motivación por más de 5 décadas. Juntos criaron 2 hijas ya casadas y con familia propia, compartieron incontables momentos felices y también tristezas. Y ahora, de la noche a la mañana, el futuro que habían imaginado juntos se había esfumado tan rápido como el humo de un cigarrillo. Desde entonces, Jun vivía sumido en un estado de eterno estupor y confusión, sintiéndose como un barco a la deriva. Miyu había sido su brújula y sin ella se sentía perdido. El departamento que antes rebosaba de risas, música y fragantes aromas de comida, ahora permanecía vacío y silencioso como una tumba. Jun era poco más que un fantasma que vagaba entre esas paredes llenas de recuerdos dolorosos. De pronto, un suave maullido lo sacó de sus lúgubres pensamientos. Bajó la vista y se encontró con un par de brillantes ojos verdes que lo miraban impacientes. Era Momo, el viejo gato moteado que Miyu había adoptado años atrás y que ahora hacía compañía a Jun en su viudez. «Buen día, amiguito», lo saludó Jun con voz ronca, acariciando la descolorida cabeza del felino. «Ya va siendo hora de desayunar, ¿no?». Con gran esfuerzo, Jun se puso de pie, sintiendo como cada una de sus articulaciones crujía por el movimiento. Seguido muy de cerca por el impaciente Momo, caminó arrastrando los pies por el corto pasillo hasta la desvencijada cocina. Las baldosas frías le produjeron un incómodo hormigueo. Jun encendió la luz, parpadeando ante el inesperado resplandor. La descuidada cocina había quedado atrapada en el tiempo. Alacenas medio vacías, una anticuada mesada con azulejos roídos y electrodomésticos de otra época cubiertos por una fina capa de grasa y polvo. Miyu solía mantener ese espacio impoluto, pero desde su partida Jun apenas tenía fuerzas para lo básico. Resignado, abrió una lata de comida para gatos y la vertió en el viejo plato blanco de Momo. El hambriento felino olfateó gustoso la pasta húmeda y comenzó a devorarla con avidez. Jun observó al animal comer, preguntándose distraídamente qué desayunaría él hoy. No lograba recordar si quedaban huevos o alguna otra cosa comestible. Últimamente su memoria parecía estar llena de agujeros negros que engullían información. Sabía que su creciente despiste no era normal. Temía estar mostrando los primeros síntomas de algún tipo de demencia como la que había padecido su difunta madre. El solo pensamiento de terminar como un vegetal sin reconocer a sus propias hijas le provocaba pánico.
En el fondo intuía que su mente se apagaba poco a poco como una vela consumida, pero no se atrevía a verbalizar sus temores, como si nombrar la enfermedad pudiera convocarla a su lado. Intentando distraerse de tan lúgubres cavilaciones, Jun inspeccionó el contenido de la alacena con ojo crítico. Encontró una lata de atún, galletas de arroz y un paquete de pasta seca. Resignado, puso a hervir agua para prepararse un té verde revitalizante y comer algunas galletas. No tenía sentido complicarse con elaborados desayunos cuando vivía solo. Mientras masticaba con desgano la frugal comida, miraba distraídamente por la ventana como Momo aseaba su cara luego de saciarse. El menino relamía sus bigotes con parsimonia, ajeno a las tribulaciones de su amo. Jun lo observaba preguntándose qué se sentiría tener esa despreocupación felina, vivir el momento sin lamentos del pasado o temores al futuro. Casi sin proponérselo, comenzó a recordar fragmentos de su antigua vida con Miyu, como si viera una película descolorida por el tiempo. Esa mañana, Jun decidió salir a caminar luego de desayunar su habitual té con galletas. Quería estirar las piernas y respirar aire fresco para despejarse un poco. Últimamente sentía que las paredes de su casa se le venían encima, acrecentando su sensación de soledad y aislamiento. Cerró la puerta con llave y miró hacia el pequeño patio donde Momo tomaba el sol plácidamente. El gato lo miró como preguntándole a dónde iba, pero enseguida volvió a recostar su cabeza sobre las patas delanteras para seguir con su siesta. Jun esbozó una triste sonrisa y emprendió camino por la acera de la tranquila calle. Sus pasos eran lentos y pesados. El dolor en sus articulaciones lo obligaba a detenerse a descansar cada pocos metros. Maldijo internamente su suerte, preguntándose cuántos años más de deterioro físico le esperaban antes del final definitivo. En su mente comenzó a evocar recuerdos más felices de su juventud. Las largas caminatas con Miyu, tomados de la mano, las tardes jugando soccer con sus pequeñas hijas, los paseos en bicicleta los fines de semana, todo parecía haber sucedido en otra vida. De pronto, al doblar en una esquina, reconoció la antigua plaza donde solía reunirse con sus amigos de juventud. Allí pasaban largas horas charlando, riendo y soñando sobre su futuro. Hacía décadas que no regresaba a ese lugar. Desde la muerte de Miyu, había cortado contacto hasta con sus viejos camaradas. Pero la nostalgia pudo más que él, impulsándolo a sentarse en uno de los bancos que rodeaban la pequeña plaza. Mientras contemplaba las copas de los añosos árboles mecerse suavemente con la brisa, Jun escuchó una voz que lo saludaba. «Disculpe, señor, ¿le molesta si me siento aquí? Los demás bancos están ocupados». Jun se sobresaltó ligeramente, tan ensimismado estaba en sus pensamientos. Al voltear la vista vio de pie junto a él a un monje budista de expresión afable. Calculó que tendría más o menos su misma edad, pero irradiaba una extraña vitalidad y serenidad. Su cabeza rapada y túnica color azafrán delataban su vocación religiosa. «Claro, siéntese», respondió Jun haciéndole un gesto. El monje tomó asiento a su lado e inspiró profundamente como disfrutando de la cálida mañana. Luego volteó hacia Jun y se presentó formalmente. «Mi nombre es Akira. Pertenezco al Templo Zen ubicado unas cuadras de aquí. Usted viene seguido por esta plaza. No recuerdo haberlo visto antes». «Soy Jun. Y no, hacía muchos años que no pasaba por aquí. Solía reunirme con mis amigos cuando era joven, pero ya no quedan muchos con vida», contestó con un dejo de amargura en la voz. Akira asintió con comprensión. Lucía como un hombre de naturaleza empática y perceptiva. Tras unos instantes de silencio comentó: «Es una preciosa mañana para meditar. El clima fresco, el canto de los pájaros, esto es lo que nosotros los budistas llamamos el ahora eterno, un momento perfecto que es completo en sí mismo». Jun lo miró sin entender muy bien a qué se refería. ¿Meditar? ¿El ahora eterno?
Todo aquello le resultaba ajeno, como proveniente de un mundo distinto. Hace un tiempo que percibo cierta tribulación en sus ojos, Jun, continuó Akira con tono gentil. Parece cargar con una gran pena en su interior. Si no es indiscreción de mi parte, le gustaría conversar al respecto. A veces, desahogarnos con un desconocido puede ser terapéutico. Jun dudó al principio en abrir su corazón con aquel extraño monje, pero había algo en la mirada serena de Akira que le inspiró confianza y compasión. Y así, casi sin proponérselo, se encontró relatando aspectos de su vida que jamás había compartido con nadie. La muerte de su esposa, lo solo y desorientado que se sentía, sus fallos de memoria y temor a la demencia senil. Akira escuchaba con paciencia, asintiendo en señal de comprensión. Cuando Jun finalizó su descargo con ojos humedecidos por la tristeza, el monje le puso una mano sobre el hombro y dijo: «Lamento mucho su pérdida, Jun, pero no permita que el sufrimiento eclipse la dicha que usted y su esposa construyeron juntos en vida. En cuanto a su memoria, conozco ciertas prácticas budistas que podrían ayudarlo. Si está dispuesto, puedo presentarlo en el templo para que reciba orientación». Jun lo miró confundido. ¿Prácticas budistas para mejorar la memoria? Todo aquello le sonaba extraño y ajeno, pero en el fondo sentía curiosidad por ese mundo desconocido. Tal vez había llegado la hora de abrir su mente a nuevas posibilidades. Esa tarde, cuando Jun regresó a su monótona casa después del paseo, no podía sacarse de la cabeza la invitación del monje Akira. ¿De verdad existían prácticas budistas que ayudaban a mejorar la memoria y la claridad mental? No perdía nada con intentarlo. Después de darle de comer a un hambriento momo, Jun buscó en internet la dirección del templo Zen. Quedaba a tan solo unas 10 cuadras de su casa. Al día siguiente por la mañana, siguiendo las indicaciones de Akira, Jun se presentó con paso vacilante en la entrada del templo Shomyo. El imponente portón de madera tenía grabados intrincados diseños con dragones entrelazados. Jun contempló la antigua construcción con una mezcla de respeto y desconcierto. No tenía idea qué lo esperaba del otro lado. Armándose de valor, empujó la pesada puerta que chirrió al abrirse. Ingresó a un patio central con un camino de piedras que llevaba hasta un altar cubierto de incienso. Varios monjes ataviados con túnicas naranjas barrían las hojas caídas de los cerezos en flor. Una paz sobrenatural parecía flotar en el aire junto con el aroma a sándalo. «Jun-san, qué gusto verlo de nuevo», lo saludó Akira, acercándose desde uno de los pabellones aledaños. Iba afeitado y Jun notó la ausencia de su distintiva cabellera canosa. Debía formar parte del ingreso a esa orden religiosa. «Akira, gracias por recibirme», dijo Jun, haciendo una leve reverencia. «El placer es todo mío. Venga, lo presentaré con los demás», indicó Akira, guiándolo hacia el patio central. «Estamos por iniciar una sesión de meditación grupal. Es una excelente manera de comenzar a familiarizarse con la práctica». Al llegar al patio, varios monjes se hallaban ya sentados en posición de loto sobre pequeños almohadones. Jun los imitó torpemente, consciente de sus rígidas rodillas. Akira tomó asiento a su lado y esperó a que el resto de los discípulos terminaran de acomodarse en hileras frente al altar. Cuando todos guardaron silencio, un monje mayor que fungía como maestro se puso de pie para hablar. «Hermanos, celebremos este nuevo día conectando con nuestro ser interior a través de la meditación. Enfocaremos nuestra concentración en la respiración, soltando cualquier distracción mundana para hundirnos en el aquí y el ahora de la existencia pura», dijo con voz profunda e intensa. Tras esas palabras, cerró los ojos y los demás lo imitaron rápidamente. Jun observaba todo con curiosidad e incertidumbre. No tenía idea de qué hacer realmente. Akira le susurró que cerrara los ojos y respirara hondo varias veces para comenzar. Jun así lo hizo, sintiéndose bastante torpe en esa faceta de introspección mística.
Escuchaba su respiración volverse más lenta y acompasada, junto con los ocasionales cantos de algunos pájaros cercanos. Pero su mente se negaba a aquietarse. Pensaba en Miyu, en sus hijas, en las compras que tenía pendientes. De pronto el maestro hizo sonar una pequeña campana para dar por concluida la sesión. Jun abrió los ojos y vio que los demás monjes parecían muy serenos, como si regresaran desde un lugar de quietud interior. Sin embargo, él se sentía intranquilo, frustrando por no lograr ese estado de relajación mental. Más tarde, mientras todos compartían el té verde, Akira se le acercó para saber cómo había resultado la experiencia. Jun admitió sus dificultades para mantener la mente enfocada y las molestias que le producía estar sentado en posición de loto. No se preocupe, la meditación requiere mucha práctica. Tómeselo con calma, lo alentó Akira. Lo importante es la regularidad, no perderse ningún día. Ya verá cómo en unas semanas podrá percibir diferencias. Aunque un tanto escéptico, Jun prometió volver al día siguiente. Quería confiar en que tal vez esa ancestral práctica pudiera ayudar a ejercitar su mente y memoria. Valía la pena intentarlo antes de resignarse a un futuro de demencia senil. Y así, poco a poco, aquellas visitas al templo Shomyo se volvieron parte de la rutina de Jun. Entre las dificultades iniciales y su persistente escepticismo, pasaron al menos 3 semanas hasta que comenzó a experimentar cierto grado de quietud mental. Para su sorpresa, fuera del templo también se sentía menos ansioso y angustiado. Era como si la serenidad ganada en la meditación permeara el resto de sus actividades. Una tarde, luego de la sesión grupal, Akira se le acercó para dialogar mientras tomaban té ceremonial. Parece bastante más distendido el día de hoy, Jun. ¿Siente que está haciendo algunos progresos?, preguntó el monje. Sí, creo que estoy un poco menos agitado por dentro, reconoció Jun y sorbió su té antes de añadir. Aunque todavía se me hace difícil recordar las instrucciones o los conceptos que usted explica sobre budismo, temo que mi memoria siga deteriorándose. Akira le dedicó una mirada comprensiva. Luego, como sopesando cuidadosamente las palabras, comentó: tal vez ha llegado el momento de que comience con la práctica budista más importante para la claridad mental. Luego de una pausa para agregar suspenso, Akira reveló cuál era esa misteriosa práctica budista para mejorar la claridad mental. Estoy hablando de la meditación vipassana, Jun-san. Significa visión profunda en nuestro idioma. Se trata de una técnica milenaria para entrenar la mente y desarrollar una especial cualidad llamada sati. ¿Sati?, repitió Jun, sintiéndose ignorante en esa jerga espiritual. Así es, la mejor traducción al español sería atención plena o presencia mental. Eso es sati, explicó Akira pacientemente. Mediante la práctica regular de vipassana, lograremos fortalecer su capacidad de estar atento al momento presente, sin divagar en el pasado o futuro. Eso reducirá su estrés, ansiedad y confusiones mentales. Jun lo escuchaba fascinado. Tal vez eso era justo lo que necesitaba para recuperar su agilidad mental y dejar de olvidar cosas. Una mente dispersa es el caldo de cultivo ideal para toda clase de enfermedades neurodegenerativas, prosiguió el monje. En cambio, una mente enfocada, lúcida y fuerte puede retrasar e incluso detener el deterioro cognitivo relacionado a la edad. Y todos esos beneficios comienzan cultivando sati a través de vipassana. El rostro de Jun se iluminó con el primer atisbo de esperanza en mucho tiempo. Ansiaba saber más sobre esa singular práctica meditativa. Akira captó su entusiasmo y le pidió que lo acompañara a uno de los pabellones más alejados del templo. Este es nuestro salón exclusivo para vipassana. Aquí vienen monjes y laicos a realizar retiros intensivos de meditación, algunos de hasta 10 días en total silencio. Pero en su caso, empezaremos con sesiones breves para familiarizarlo con la técnica. ¿Le parece?
El severo ambiente del pabellón contrastaba con la luminosidad exterior. Gruesas paredes de madera, un raído tatami como piso y un antiguo altar con inciensos humeantes. Jun asintió, sintiendo una mezcla de solemnidad y aprehensión. Tomó asiento frente a Akira, imitando su postura erguida con las piernas cruzadas. El monje encendió un cronómetro y cerró los ojos antes de indicar. Muy bien, comience a observar su respiración. No necesita modificarla, solo sígala atentamente desde la entrada y salida del aire por la nariz. Jun fijó toda su concentración en esa simple tarea, sorprendiéndose por la dificultad que entrañaba. Un picor en la rodilla lo distrajo al minuto y medio. Para cuando quiso acordar, ya estaba pensando en el trabajo de jardinería pendiente de su patio. Abrió los ojos con frustración. No se aflija, a todos nos pasó igual al principio, lo calmó Akira. Es su mente acostumbrada a vagar sin rumbo. Debemos entrenarla como quien adiestra un cachorro hiperkinético. Volvamos a intentarlo, esta vez por 3 minutos. La siguiente ronda no fue mucho mejor. Jun alternaba breves lapsos de atención con pensamientos sobre Miyu o divagaciones al azar. Comenzaba a impacientarse, pero Akira insistía en retomar el ejercicio una y otra vez. Imagine que su mente es un recipiente de agua turbia por el barro acumulado. Si la deja reposar, el limo se irá asentando hasta que el agua recupere su pureza original. Así debe proceder con su mente, dándole tiempo para aquietarse. Luego de media hora de tentativas, al fin Jun experimentó unos segundos de quietud mental, observando solo su respiración, sin distracciones. Fue un instante fugaz pero intenso, como despertar de un sueño. Cuando abrió los ojos, se sentía extrañamente renovado. Akira asintió complacido. Lo logró, aunque sea por un breve momento. Eso demuestra que su mente aún conserva plasticidad para recapacitar viejos hábitos y crear otros nuevos. Si persevera en su práctica diaria de vipassana, ese chispazo de lucidez se volverá parte de su estado natural. Solo requiere paciencia y disciplina. Jun partió del templo sintiéndose más esperanzado que en mucho tiempo. Sabía que dominar esa técnica demandaría gran esfuerzo de su parte. No existían resultados rápidos ni atajos. Pero ahora vislumbraba un propósito claro para enfocar sus últimos años. Fortalecería su mente fragilizada como quien repara minuciosamente una pieza de porcelana cuarteada. Y Akira sería el maestro artesano guiándolo en el proceso. Los días siguientes, Jun se abocó por completo a su práctica regular de vipassana, tal como Akira le había indicado. Comenzaba todas las mañanas temprano, sentado en la postura del loto frente al modesto altar de su sala. Cerraba los ojos e intentaba enfocar cada célula de su cerebro en observar las sutiles variaciones de su respiración. Al principio, aún luchaba por controlar el constante parloteo mental que lo distraía a los pocos minutos. Pensamientos sobre el pasado, preocupaciones banales o planes a futuro bullían como un enjambre en su cabeza. Cuando esto ocurría, Jun simplemente empezaba otra vez por el primer paso de vipassana. Una y otra vez redirigía los errantes hilos de su mente hacia ese único punto de concentración, la entrada y salida del aire por sus fosas nasales. Con el correr de las semanas, comenzó a notar cambios graduales pero significativos. Ya no debía reiniciar su meditación más de 2 o 3 veces en cada sesión. Los lapsos de lucidez mental se hacían cada vez más extensos y profundos. Era como despejar un cielo nublado y vislumbrar el vasto firmamento azul detrás de las opacas capas de nubes. Incluso fuera de la práctica formal, a lo largo del día mantenía una vigilancia periférica de su respiración y pensamientos. Se sorprendía a sí mismo rápidamente cuando su mente comenzaba a extraviarse en tediosas ensoñaciones. Era como haber desarrollado el músculo de la atención plena. Jun se maravillaba ante los cambios en su claridad mental. El mundo parecía haberse vuelto más nítido y vibrante. 2 meses después de aquella reveladora charla con Akira sobre vipassana,
Jun sintió que estaba preparado para aumentar la dificultad. Necesitaba mayores retos para continuar ejercitando su poder de concentración recuperado. Así que un día, luego de la sesión grupal de meditación en el templo Shomyo, se acercó risueño a hablar con su mentor. Akira, ha pasado ya algún tiempo desde que comencé con las prácticas Vipassana tal como me enseñaste, y debo decir que los resultados han superado mis expectativas. Me siento 10 años más joven, exclamó entusiasmado. Akira esbozó una amplia sonrisa, celebrando el logro de su pupilo. Me alegra mucho oír eso, Jun. El progreso rápido es señal de que tiene fortaleza mental y disciplina, que son claves en nuestro camino. Así es. De hecho, estaba pensando que tal vez ha llegado la hora de intentar algo más profundo, no lo sé. Algún retiro de meditación aquí en el templo, sugirió Jun, ansioso por seguir creciendo en su práctica. El monje se tomó unos instantes para reflexionar su propuesta y luego respondió: por la sonrisa en tu rostro, intuyo que has recuperado la alegría de vivir gracias a conectar con tu espíritu. Eso me indica que estás preparado para el siguiente paso. Te invito a hacer un retiro de fin de semana, completando 8 horas diarias de meditación vipassana en solitario. Si bien la idea de pasar tanto tiempo inmóvil en silencio le resultaba intimidante, Jun aceptó el desafío entusiasmado. Se propuso aprovechar esa experiencia de aislamiento introspectivo para curar las últimas brechas en su lucidez mental, liberarse de dolorosas memorias del pasado y centrarse en disfrutar el ahora. Así, apenas 2 días más tarde, ingresó al antiguo pabellón de retiros con su esterilla y cojín para meditar. Le esperaban largas jornadas de observe intensivo de su mundo interno, pero ya no le temía a los rincones oscuros de su psique. A sus casi 80 años, por fin sentía haber hallado paz y propósito en la senda budista. Ese retiro de fin de semana resultó ser una experiencia transformadora para Jun. Las extenuantes jornadas de meditación en completo silencio y aislamiento lo llevaron a profundidades mentales nunca antes alcanzadas. Tras largas horas de concentración, observación de su respirar, los contornos de su realidad física se difuminaron hasta quedar sumido en un vasto vacío negro. No había allí arriba o abajo, frío o calor, cuerpo o mente, solo conciencia pura flotando en el infinito universo interior. En ese extraordinario estado de quietud, Jun pudo reconocer como simples ilusiones muchas ideas que antes daba por sentadas como verdades inmutables. Comprendió que su ego no era más que un personaje ficticio, un fantoche creado por su mente temerosa. Detrás de ese velo de ignorancia subyacía algo mucho más grandioso, su verdadera naturaleza de compasión, sabiduría y paz impersonal. De pronto, una cegadora luz blanca explotó en ese firmamento de oscura quietud. Jun se vio a sí mismo de niño jugando en los jardincillos de su antiguo barrio en las afueras de Kioto. Observó su radiante inocencia infantil con una nostálgica sonrisa. Luego, como en un caleidoscopio, fue presenciando otras escenas de distintas etapas de su accidentada existencia. Se vio de joven soldado marchando agotado bajo el implacable sol de la guerra. Notó su orgulloso uniforme manchado de barro y sangre luego de encarnizados combates. También se visualizó trabajando incansable en el campo junto a su amada Miyu, para que sus pequeñas hijas nunca pasaran hambre. Incluso revivió escenas recientes de su viudez melancólica, antes de reencontrar un propósito en las enseñanzas budistas. Fue así como Jun pudo reintegrarse con cada aspecto de su humanidad, lo sublime, lo terrible y lo ordinario. Comprendió que no era ni mejor ni peor que nadie, solo otro peregrino más recorriendo el ondulante sendero de la existencia. Bajo esa nueva luz, los vestigios de culpa, vergüenza y autoconmiseración se disolvieron para siempre. El pasado había quedado atrás y ya no determinaba su presente. Al emerger de ese extraordinario estado de conciencia expandida, Jun se sentía un hombre completamente nuevo y renovado.
había despertado a su verdadera naturaleza como chispa del infinito fluir universal. Su mente se percibía más enfocada, ágil y creativa que nunca. Incluso notó que los persistentes dolores en sus articulaciones habían mitigado considerablemente. Cuando Akira fue a buscarlo al finalizar el retiro, se sorprendió al ver la radiante sonrisa pletórica de Jun. Sus hombros parecían haberse aliviado de un peso invisible que los encorvaba. Irradiaba tal serenidad en su semblante que Akira solo atinó a realizar una reverencia en señal de respeto. No necesitaba palabras para reconocer la profunda transformación interior de su discípulo. «Mi más sincera enhorabuena, Jun», dijo finalmente el monje. «Has cruzado la puerta que pocos logran siquiera vislumbrar, pero recuerda, la iluminación no es un destino sino parte del proceso. Debes nutrir tu despertar espiritual con práctica disciplinada. No pierdas el hábito de meditación diaria». Jun asintió con expresión solemne. Por primera vez sentía haber hallado su verdadero hogar, allí mismo entre los muros del viejo templo. Se prosternó ante Akira en señal de gratitud por haberlo guiado hasta la entrada del luminoso camino budista. Sus últimos años por fin cobraban sentido como un renacimiento, en lugar del deterioro que siempre había temido. Esa misma noche, de vuelta en el silencio de su humilde apartamento, Jun tomó un pincel y comenzó a trazar gráciles pinceladas negras sobre un papel de arroz. Elaborados kanjis japoneses fueron tomando forma bajo la luz tenue del farol, relatando poéticas impresiones de su vivencia meditativa. El hombre que nunca antes había escrito más allá de monosílabos funcionarios se maravillaba ahora de la belleza naciendo de sus manos. Tras aquel revelador retiro meditativo, Jun adoptó un nuevo ritual para sus mañanas. Luego de su práctica vipassana y un frugal desayuno, tomaba su bastón de bambú y caminaba lentamente hasta el templo Shomyo. Allí dedicaba algunas horas a barrer las hojas caídas de los jardines, regar arbustos o ayudar en las tareas de mantenimiento más livianas. Realizaba esas sencillas labores con devota presencia mental, convirtiendo cada paso o movimiento de la escoba en una oportunidad para ejercitar su atención plena. Los demás monjes lo apreciaban por su disposición solícita y la apacible serenidad que parecía emanar de sus poros. Pero Jun ansiaba hacer algo más por retribuir las bendiciones que había recibido de Akira y las enseñanzas budistas. Fue así como un día se le ocurrió una idea mientras meditaba bajo la sombra de un viejo roble. Esa misma tarde abordó el tema con su mentor durante la tradicional ceremonia del té, luego de las prácticas grupales. «Akira, después de tantos meses bajo tu sabia guía, siento que ha llegado el momento de transmitir a otros las maravillas que el budismo ha hecho por mi mente, cuerpo y espíritu», dijo Jun con entusiasmo. Así que estaba pensando organizar un grupo para enseñar meditación a ancianos como yo. Muchos sufren deterioro mental y soledad. Esto podría dar nuevo sentido a sus vidas, tal como me pasó a mí. Akira escuchó la propuesta bebiendo su té de jazmín. Luego reflexionó unos instantes y respondió: «Celebro tu voluntad de servir a otros siguiendo el ejemplo del Buda. Emprender el camino de Bodhisattva denota tu crecimiento espiritual. Por lo tanto, tienes toda mi bendición para utilizar las instalaciones del templo a tal fin los sábados por la tarde. Confío que sembrarás esta semilla de transformación en muchos corazones necesitados». Con visible emoción, Jun se prosternó en el tatami para expresar su gratitud. La mera idea de poder ayudar a otros ancianos desorientados, tal como Akira lo había ayudado a él, encendía en su pecho una llama de júbilo y sentido de trascendencia. Así, 3 días más tarde, Jun abrió las puertas del modesto salón ubicado en el ala oeste del templo para recibir a los primeros participantes de su flamante grupo de meditación para la tercera edad. Había difundido la iniciativa entre conocidos y en el único hogar de ancianos cercano. Esa primera clase contó con 5 personas interesadas en las técnicas introspectivas.
Con genuina preocupación, Jun les relató parte de su historia, los olvidos frecuentes, la sensación de vacío tras enviudar y el miedo a perder la cordura. Luego describió con fervoroso entusiasmo cómo las prácticas budistas habían renovado su lucidez mental y sentido existencial. La meditación no es ninguna pócima mágica, pero sí una poderosa herramienta de autotransformación. Requiere esfuerzo y perseverancia, pero puedo dar fe de sus extraordinarios resultados, afirmó mirando uno a uno los rostros de sus alumnos. Luego de esa inspiradora introducción, Jun los guió en una práctica breve de meditación enfocada en la respiración. Al finalizar, una septuagenaria llamada Aiko se puso de pie y declaró con los ojos humedecidos por la emoción: Jun, mis hijos me consideran una vieja senil y me han relegado a un asilo contra mi voluntad. Creí que nada podría devolverme la dignidad y una razón para seguir viviendo. Pero ahora que escuché tu historia y experimenté la meditación, por primera vez en mucho tiempo, siento un rayo de esperanza iluminando la oscuridad. Durante los siguientes meses, aquel modesto grupo de meditación para ancianos creció rápidamente por boca en boca. Cada sábado, un número mayor de personas concurría al templo Shomyo, ávidas por aprender técnicas de relajación, conexión mental y expansión espiritual. Pronto fue necesario mudarse a un salón más amplio para acomodar a las casi 30 personas que asistían semanalmente. Jun tuvo que pedirle a Akira y otros monjes que lo asistieran para poder coordinar las clases, responder preguntas y guiar las prácticas de todos los participantes. Los cambios positivos comenzaron a notarse rápidamente en aquellos ancianos, en un principio desorientados y deprimidos. Apenas un mes de ingresar al grupo, la mayoría exhibía mejor humor, mayor vitalidad y reducción de sus dolencias crónicas. Incluso algunos habían logrado disminuir considerablemente sus medicamentos para dormir o contra la ansiedad. Pero sin dudas, el progreso más significativo estaba siendo en el área cognitiva. Muchos alumnos que al inicio tenían serios problemas de memoria y concentración, ahora podían recordar nombres completos, detalles de sus vidas y hasta recitar largos sutras budistas. Era como si una neblina mental se hubiera disipado de sus cerebros, permitiéndoles recuperar agilidad y claridad. Con el paso de los meses, algunos de ellos se volvieron coinstructores de Jun, compartiendo su propia experiencia personal con Vipassana y demás técnicas de meditación. Esto permitía descentralizar la enseñanza en grupos más pequeños según los diferentes niveles de práctica. Uno de los logros más notorios fue el de Keiko, una monjita de 75 años con un avanzado Alzheimer que apenas podía hilar frases coherentes al ingresar al grupo. Pero luego de un año entrenando su mente con las prácticas budistas, pudo reconectarse emotivamente con sus sobrinos y hasta leer pequeños poemas zen que ella misma escribía cada mañana luego de sus sesiones de meditación. Otro caso destacado fue el del octogenario Jiro, quien sufría de severa depresión y tenía tendencias suicidas tras la muerte de su esposa. Pero la paz y el propósito que halló en las prácticas introspectivas le devolvieron las ganas de vivir. Pasó de ser un anciano aislado y melancólico a un dinámico líder de meditaciones colectivas en el parque. Así, aquel proyecto que había surgido tímidamente en la mente de Jun una tarde de primavera mientras barría hojas secas, se había convertido en un vibrante movimiento de apoyo socioespiritual para decenas de ancianos necesitados. Los cambios positivos, generados por ese espacio de aprendizaje, trascendían los márgenes del templo Shomyo. Por tal motivo, al año de funcionamiento, Akira y Jun decidieron buscar una institución sin fines de lucro que respaldara esa iniciativa para replicarla en otros templos budistas de diferentes ciudades. Querían que sus extraordinarios beneficios en términos de salud mental, física y conexión social pudieran llegar a la mayor cantidad posible de adultos mayores. Así nació la Fundación Renacer Dorado,
enfocada enteramente en este innovador modelo de meditación y contención emotiva para ancianos frágiles. Gracias a varios generosos donadores privados y la difusión en redes sociales, el programa se expandió rápidamente. En apenas un año ya se habían inaugurado 30 nuevos centros de meditación gerontológica en todo Japón. Cuando Jun recibió una distinción del Ministerio de Salud japonés por su contribución social pionera, invitó a Akira a subir al estrado para que compartieran ese tributo. Con ojos empañados frente a la ovación de la multitud, expresó su profundo agradecimiento por haber encontrado un propósito significativo en la tercera edad. Tras bajar del escenario, rodeado de periodistas, Jun se dirigió directo a abrazar a su hija mayor, que lo esperaba entre el público junto a sus pequeños nietos. «Padre, mamá estaría tan orgullosa de verte así, irradiando tanta lucidez, alegría y fortaleza a tus 78 años», le dijo la mujer con sincera admiración. «Pareces cada día más joven en lugar de viejo. Esto demuestra que todos podemos reinventarnos y renacer cuando conectamos con nuestro poder interior». Con una sonrisa de paz imperturbable y lágrimas de gozo bañando su arrugado rostro, Jun contempló a su descendencia, representando el futuro dorado que todos deseamos florezca para las nuevas generaciones. Y en lo más profundo de su ser, supo que este era solo el comienzo de la gran transformación. Y hasta aquí llega esta historia conmovedora de Jun, el anciano que superó la pérdida de memoria con disciplina y ganas de mejorar su situación. A continuación, veremos los 8 trucos para mejorar tu memoria. Truco 1. Entrénala con juegos mentales. La memoria es como un músculo. Entre más la ejercites, más fuerte se volverá. Existen diversos juegos que puedes incorporar en tu vida diaria para darle estímulo mental a tu cerebro y potenciar tus capacidades de retención y evocación. Uno de los más efectivos son los famosos sudoku y crucigramas del periódico. Resolver estos retos numéricos o deductivos obliga a tu mente a enfocarse, analizar posibilidades y manipular información activamente. Esta gimnasia neuronal crea nuevas conexiones entre tus sinapsis corticales. Otra opción interesante son ciertos videojuegos de estrategia, lógica o incluso baile. Investigaciones recientes demostraron que solo 30 minutos diarios de estos juegos puede ralentizar el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Lo ideal es alternar diferentes desafíos para mayor estimulación. También puedes recurrir a aplicaciones móviles especializadas en ejercicios cerebrales como Luminosity o Cerebrum. Estas apps cuentan con sistemas adaptativos que van elevando la dificultad de los tests a medida que mejoran tus resultados. Cubren distintos dominios como atención, concentración, velocidad de procesamiento, etc. Finalmente, un truco clave es aprender disciplinas completamente nuevas para ti, como puede ser estudiar un idioma diferente, tocar un instrumento musical o avanzar en materias desconocidas. Forzar a tu mente a adquirir habilidades novedosas estimula la neurogénesis y la plasticidad cognitiva. Mantén tu cerebro ágil y creativo como el de un niño. Truco 2. Optimiza tus hábitos de sueño. Es bien sabido que el sueño juega un rol crucial en la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Cuando estamos dormidos, es cuando el hipocampo se encarga de capturar toda la avalancha de datos e impresiones que percibimos durante las horas de vigilia, indexándolos como nuevos recuerdos. Si sufres de insomnio crónico o apnea del sueño, es probable que notes problemas para retener información. Lo mismo si tiendes a trasnocharte mucho viendo series de Netflix hasta las 3 a.m. Tener un descanso nocturno de pobre calidad afectará inevitablemente tu capacidad memorística al día siguiente. Para sacarle el máximo provecho a las horas de sueño, lo ideal es irte a la cama todos los días, a la misma hora luego de alguna rutina relajante previa.
Evita las cenas copiosas, la cafeína nocturna o pasar mucho tiempo frente a pantallas estimulantes. Deja el celular lejos de tu mesa de luz. También puedes complementar con técnicas como la meditación para calmar tu mente, tomar un baño tibio, leer un libro en papel y otras actividades análogas descritas por los expertos del sueño. Si aún así persisten los problemas para conciliar el sueño, no dudes en consultar con tu médico. Con esos sencillos hábitos lograrás maximizar la eficiencia de descanso reparador tan esencial para afianzar los registros de tu memoria a largo plazo. Una buena noche de sueño hace milagros neuronales. Truco 3. Estimula tu concentración con mindfulness. Más allá del entrenamiento lúdico de tu mente o dormir lo suficiente, otro factor clave para una memoria privilegiada es el enfoque atencional. Esto se conoce en psicología como atención plena o mindfulness. Cuando estamos totalmente concentrados en la tarea que realizamos en el aquí y el ahora, se genera un estado mental óptimo para que esa información ingrese a nuestra memoria explícita. En cambio, si hacemos varias cosas a la vez en modo automático, esos datos se pierden rápidamente. Un ejemplo cotidiano es cuando leemos un texto mientras chateamos por WhatsApp y escuchamos música simultáneamente. Al final cerramos el libro y no recordamos nada de lo leído. En contraste, leyendo en un lugar aislado y en silencio, podremos evocar al detalle esa información días o semanas después. Para entrenar tu capacidad de mindfulness y concentración focalizada, puedes complementar tu rutina con 10 o 15 minutos de meditación vipassana todos los días. Esta sencilla técnica que practican los monjes budistas consiste en observar la respiración sin dejar que pensamientos invasivos capturen tu atención. Al principio, te sorprenderá lo difícil que resulta mantener tu mente enfocada en una sola cosa. Pero con entrenamiento diario, progresivamente ganarás mayor control de tus procesos atencionales y como beneficio adicional reducirás tu estrés y ansiedad. Truco 4. Suma actividad física a tu rutina. Abundante evidencia científica ha demostrado los poderosos efectos del ejercicio físico sobre las funciones cerebrales como la memoria. Esto se debe en gran parte a cómo el deporte estimula cambios estructurales en regiones clave del cerebro como el hipocampo. Investigadores de la Universidad de British Columbia realizaron un programa de entrenamiento físico de 6 meses con un grupo de adultos mayores sedentarios. Luego de unos pocos meses, ya se registraban incrementos significativos en su rendimiento para aprender nueva información y en pruebas diseñadas para evaluar distintas formas de memoria. Otros estudios han reportado mejorías similares tanto en jóvenes como en ancianos previamente inactivos, luego de adoptar una rutina regular de gimnasio o simplemente caminatas vigorosas. Lo interesante es que estos cambios positivos se mantienen aún meses después de abandonar el régimen de entrenamiento físico. Si bien se requiere investigación adicional para entender los mecanismos subyacentes, las teorías apuntan al aumento de factores neurotróficos que benefician la conectividad entre neuronas. También se ha visto mayor volumen en la sustancia gris gracias al deporte. Así que ya lo sabes, si quieres ayudar a tu cerebro a consolidar mejor tus recuerdos, combina tu adiestramiento de memoria con algo de movimiento. Elige un deporte cardiovascular que disfrutes, como correr, nadar o andar en bicicleta. Tu memoria te lo agradecerá por años. Truco 5. Cuida tu alimentación y consume antioxidantes. Los hábitos que dañan tu salud como una dieta poco balanceada, el alcohol, cigarrillos y estrés crónico tienen efectos nefastos sobre el correcto funcionamiento cerebral. Pero particularmente, la falta de vitaminas y nutrientes específicos está directamente asociada al deterioro de la memoria. Uno de esos componentes esenciales son los antioxidantes que combaten la inflamación.
Esta juega un papel central en la patogénesis de los trastornos neurodegenerativos causantes de demencia senil y pérdida de neuronas. Por tanto, consumir una cantidad generosa de antioxidantes protege tu preciado tejido cerebral. Las mejores fuentes dietarias de estos compuestos reparadores son las bayas, arándanos, frambuesas, moras, etc., té verde, almendras, brócoli y espinaca. También son bienvenidos los cítricos y la soja gracias a su riqueza en vitaminas C y E, respectivamente. Si no puedes cubrir el requerimiento a través de alimentos, existen útiles suplementos de extracto de semilla de uva. Modera igualmente aquellos hábitos que impactan negativamente en la salud celular, como las frituras, azúcar refinado, embutidos y otras comidas procesadas. Mantener bajos los niveles de colesterol y grasa corporal también es importante. Tu memoria y rendimiento intelectual mejorarán notablemente al adoptar estos simples pero poderosos cambios nutricionales. Truco 6. Optimiza tus horas de productividad mental. Otro secreto para sacarle mayor provecho a tu capacidad de procesar y almacenar información es enfocar tu periodo de máxima actividad neuronal en las tareas cognitivas que más demanda te generen. Esto se conoce como cronobiología o los ritmos circadianos. Cada mente funciona a su más alto potencial en ciertas horas pico, distribuidas a lo largo del día, dependiendo de si la persona es alondra matutina o búho nocturno. Identifica en qué momento del día te sientes más creativo e inspirado. Para algunos, es apenas se levantan luego de un buen descanso, mientras que otros alcanzan su pico crepuscular avanzada la noche. Tus horas de clase o jornada laboral pueden no coincidir con ese periodo de máxima agudeza cerebral, pero en la medida de lo posible intenta programar actividades como estudio intenso, memorización de información clave y tareas profesionales creativas en esa franja horaria. Deja las gestiones más automáticas y aburridas para otro momento. Ajustar el trabajo a tu reloj biológico mejorará significativamente la eficiencia en usar toda la potencia de tu cerebro. Es como conectarse a la red eléctrica justo cuando hay mayor voltaje disponible. Saca ventaja de tu propia neuroelectricidad. Truco 7. Practica la técnica de memoria visual. Uno de los métodos más antiguos pero efectivos para entrenar la retención a largo plazo de información es la mnemotecnia visual. Se basa en asociar aquello que quieres memorizar con imágenes vívidas y luego conectar esas escenas mentales entre sí para facilitar la evocación. Por ejemplo, digamos que necesitas recordar una lista de compras con los siguientes elementos: detergente, zanahoria, yogurt, pan integral y avena. Para cada ítem imagina una llamativa escena, como un elefante bañándose en una laguna de detergente multicolor, o un conejo gigante comiendo una zanahoria también de tamaño colosal. Luego conecta esas divertidas imágenes en una historia imaginaria. Por ejemplo, el conejo zanahorio visitando al paquidermo para venderle avena que transporta sobre una alfombra mágica hecha de rebanadas de pan integral. Sé lo más creativo y exagerado que puedas. Así garantizas que las figuras mentales queden bien grabadas. Con la repetición frecuente de este ejercicio, te sorprenderá la enorme cantidad de datos que podrás retener en tu memoria durante semanas o incluso años enteros. Es como esculpir estatuas visuales en la biblioteca cerebral. Claro que requiere práctica para volverte realmente hábil en idear cuentos memorables, pero vale la pena el esfuerzo. Truco 8. Lleva un diario personal o lista de gratitud. Finalmente, otra manera sencilla pero profunda de ejercitar tu habilidad para registrar información y desarrollar la introspección es redactar un diario íntimo donde vuelques tus experiencias, pensamientos y sentimientos del día a día. Plasmar por escrito todo lo vivenciado tiene un poderoso efecto en facilitar que esos episodios se afiancen como sólidos recuerdos explícitos.
Es el equivalente mental de pasar de tener un montón de fotos sueltas, impresas, a pegarlas prolijamente en un preciado álbum. Pero los beneficios no terminan allí, ya que el mero acto de escribir tus impresiones parece activar el cableado emocional de tu cerebro. Ayuda a procesar momentos difíciles, potenciar la autoconciencia y hasta clarificar metas personales futuras que anotarás después en ese mismo diario. Una variante interesante es llevar en tu agenda de papel un registro de agradecimientos. Cada noche antes de dormir, anota 5 cosas positivas que te sucedieron o personas que te brindaron ayuda y te hicieron sentir valorado. Cultivar esta actitud de gratitud maximizará tu bienestar, empatía y seguridad emocional. También es un notable recurso contra la depresión, ya sea en formato digital o anotado con tu propia caligrafía en papel. Crear un registro continuo de tus memorias más preciadas e introspecciones profundas es un entrenamiento formidable para tu mente. Recuerda llevar siempre una pequeña libreta y bolígrafo para capturar inspiraciones e ideas importantes justo cuando surjan.